Continuamos con la última parte del sistema circulatorio y que es la segunda parte de la fisiología del mismo. Vamos a comenzar con las funciones de los vasos sanguíneos y luego continuamos con la presión arterial y su regulación. En esta segunda parte de la fisiología del sistema cardiovascular vamos a estudiar las funciones de los vasos sanguíneos y la presión arterial. ¿Cuáles son las funciones de estos vasos? Las arterias, señaladas en este esquema con una flecha roja, transportan la sangre oxigenada y los nutrientes a todo el organismo. También mantienen la presión arterial, más específicamente las arteriolas, ya que intervienen en la resistencia periférica. Las venas, señaladas aquí en este esquema con una flecha azul, recogen la sangre que deriva de los capilares y la conducen al corazón. También las venas almacenan grandes cantidades de sangre y la ponen a disposición cuando lo requiere nuestro organismo, por ejemplo durante hemorragias masivas. El 60% de toda la sangre que fluye por el sistema circulatorio se encuentra en las venas. También colaboran en la regulación del gasto cardíaco, aumentando o disminuyendo el retorno venoso al corazón. Los capilares, los vasos que están representados en el centro de este esquema, son los vasos más pequeños del aparato cardiovascular, como ya hemos estudiado en las clases anteriores, y ellos y las vénulas postcapilares son los sitios de intercambio entre la sangre y el líquido intersticial. La contracción de los ventrículos genera la presión arterial o presión hidrostática o fuerza ejercida por la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. La presión arterial es mayor en la aorta y en las grandes arterias sistémicas. La tensión arterial, término que escuchamos generalmente, en cambio, es la resistencia que oponen las paredes de los vasos a la presión de la sangre. La presión arterial se mide en milímetros de mercurio. Como el corazón es una bomba pulsátil, la sangre penetra en las arterias intermitentemente causando pulsos de presión. Normalmente en un joven adulto en reposo, la presión máxima asciende a 110-120 milímetros de mercurio durante la sístole o contracción ventricular y cae alrededor de 70-80 milímetros de mercurio durante la diástole o relajación ventricular, llamándose esta presión mínima. La diferencia entre ambas presiones es de unos 40 milímetros de mercurio, o debería ser ese valor aproximadamente, y recibe el nombre de presión de pulso o presión diferencial. Ahora que sabemos qué es la presión arterial, vamos a ver cómo se regula la misma. La presión arterial puede ser regulada por sistemas de control de acción rápida o a corto plazo, o sistemas de control de acción lenta o a largo plazo. Cuando la presión se regula a corto plazo, intervienen el sistema nervioso, ¿sí? Ya vamos a ver todo esto con más detalle, por supuesto estamos introduciendo el tema, y también actúan sustancias vasoconstrictoras o vasodilatadoras. En cambio, cuando se realiza cuando ocurre un sistema de control de acción lenta o a largo plazo, o sea, cuando esta regulación tarda
más tiempo es a largo plazo, intervienen el riñón. ¿Cómo? Bueno, a través del sistema endocrino. El sistema endocrino actúa a través de las siguientes hormonas o sistemas hormonales sobre el sistema renal. ¿Qué hace el sistema renal? Regula los volúmenes de líquido corporal y así regula, ¿sí?, aumenta o disminuye la presión según el caso. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. Ellos son el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la hormona antidiurética o ADH y el péptido natriurético atrial o auricular. El primer mecanismo de acción que vamos a estudiar es el de los vasoreceptores. Estos receptores, que son terminaciones nerviosas de tipo arborescente, se encuentran en puntos específicos de las paredes de varias arterias sistémicas de gran tamaño. Por ejemplo, tanto en el cuerpo y senos carotídeos como en el cuerpo aórtico, señaladas en este esquema con una flecha amarilla y una flecha verde. Por ejemplo, vamos a ver, en caso que aumente la presión arterial, se estiran los vasoreceptores y esto hace que se transmitan señales por fibras nerviosas autónomas hacia el sistema nervioso central, señalado con una flecha celeste, el centro de control cardíaco y vasomotor del bulbo. Las señales de retroalimentación vuelven, ¿sí?, a través del sistema nervioso autónomo hacia la circulación para reducir la presión arterial hasta un nivel normal. Por ejemplo, a través de fibras motoras del nervio vago parasimpático, como está señalado allí, disminuyen la frecuencia cardíaca. Por otro lado, cuando hay un aumento de presión, se inhiben las señales, se inhiben los estímulos o impulsos simpáticos que promueven la vasoconstricción, la cual esta vasoconstricción sí se produce cuando hay una disminución de la presión arterial, o sea, cuando estos receptores están menos estirados. Allí entonces se activa el sistema nervioso simpático y a través del nervio cardíaco aumentan la frecuencia cardíaca y se produce la vasoconstricción. Otros mecanismos de acción rápida o a corto plazo son los mecanismos vasoconstrictores. Por ejemplo, el mecanismo vasoconstrictor de adrenalina-noradrenalina, el mecanismo vasoconstrictor de renina-angiotensina y el mecanismo vasoconstrictor de la vasopresina. Vamos a desarrollar cada uno de ellos. El mecanismo vasoconstrictor de adrenalina y noradrenalina observamos en este esquema. La descarga tónica de noradrenalina de las neuronas simpáticas ayuda a mantener el tono miogénico de las arteriolas. La noradrenalina, que se une a los receptores alfa del músculo liso vascular, causa vasoconstricción. Eso observamos en la parte de arriba, que está indicado con una flecha amarilla. Si la liberación simpática de noradrenalina disminuye, las arteriolas se dilatan, lo que observamos señalado con la flecha celeste. Si la estimulación simpática aumenta, lo que observamos con la flecha roja, las arteriolas se contraen. La adrenalina de la médula adrenal viaja a través de la sangre y también se une a estos receptores alfa, reforzando la vasoconstricción. Otro mecanismo hormonal rápido de regulación de la presión arterial es el mecanismo vasoconstrictor de renina-angiotensina. Ante una baja
presión arterial, vamos a ir siguiendo los sucesos de arriba hacia abajo que figuran en este esquema. El aparato yuxtaglomerular del glomérulo del riñón produce renina, que lo estudiaremos más profundamente cuando veamos sistema renal. Una vez en la sangre, esta enzima, la renina, actúa sobre el angiotensinógeno, sustrato de la misma, en el hígado, produciendo angiotensina 1. La angiotensina 1, cuando pasa a través del pulmón, otra enzima, la enzima convertidora de angiotensina, transforma a la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 viaja por la sangre y actúa como vasoconstrictora, y así se eleva la presión arterial. Otro de los mecanismos hormonales rápidos de regulación de la presión arterial es el mecanismo vasoconstrictor de la vasopresina. Cuando la presión arterial cae, el hipotálamo secreta grandes cantidades de vasopresina, como lo indica la flecha amarilla. Allí se produce la vasopresina en el hipotálamo. Esta hormona viaja por transporte axónico, como ya estudiaron en el tema anterior, hasta la neurohipófisis, que está indicado con una flecha verde. Y de allí, por las venas hipofisiarias, la ADH o vasopresina va por los vasos y provoca la vasoconstricción, que como consecuencia aumenta la presión arterial. Tanto esta vasopresina como la angiotensina 2 que vimos en la diapositiva anterior, vamos a ver a continuación que también tienen efectos a largo plazo en la regulación de la presión arterial. Ahora vamos a estudiar los mecanismos de regulación de la presión arterial a largo plazo. Estos mecanismos se basan en el control de los volúmenes de líquido corporal por parte del riñón. Este mecanismo incluye las siguientes etapas. Un aumento de presión arterial hace que los riñones eliminen grandes cantidades de líquido. Un aumento de la pérdida de líquidos por el riñón disminuye el volumen de líquido extracelular y el volumen de sangre. El volumen de sangre disminuido reduce el retorno venoso al corazón y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco. La disminución del gasto cardíaco reduce la presión arterial, volviéndola a valores normales. Por el contrario, cuando la presión arterial cae demasiado, los riñones conservan el líquido, el volumen sanguíneo aumenta y se eleva el gasto cardíaco, y la presión arterial vuelve a normalizarse. Dentro de estos sistemas se encuentra el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la hormona antidiurética o vasopresina y el péptido natriurético auricular o atrial. El primer sistema de regulación de la presión arterial a largo plazo que vamos a estudiar es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema lo vamos a volver a ver cuando estudiemos sistema renal. Ante una baja presión arterial que detecta el riñón, este sintetiza en una estructura que se llama aparato yuxtaglomerular, sintetiza renina. Eso lo vamos a ver bien más profundamente en sistema renal. Por ahora, en el riñón se detecta la baja presión y eso es un estímulo para que sintetice renina, que es una enzima. La renina es una enzima que actúa en la siguiente reacción. Transforma el angiotensinógeno, que es sintetizado en el hígado, en angiotensina 1.
La angiotensina 1 viaja por circulación sanguínea hasta el pulmón. En el pulmón hay otra enzima, la enzima convertidora de angiotensina, que transforma o actúa en la reacción y la cataliza. La reacción que transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2, como ya vimos anteriormente, tiene dos efectos. Un efecto a corto plazo. Rápidamente produce vasoconstricción en las arteriolas del cuerpo y también en las venas. Y el otro camino viaja por sangre hacia la corteza suprarrenal. En la corteza suprarrenal, a partir de este estímulo por parte de la angiotensina 2, las células de una parte de la corteza suprarrenal sintetizan y secretan aldosterona. La aldosterona actúa en los túbulos renales y promueve la reabsorción de sodio, el cual arrastra el agua. Eso hace que aumente la volemia, el volumen sanguíneo, y eso hace que se eleve y se restablezca esa presión arterial que estaba baja. Entonces fíjense que tienen los dos efectos, la vasoconstricción rápida de la angiotensina 2 y a largo plazo, por acción de la aldosterona, también se eleva la presión arterial por la reabsorción de sodio que arrastra el agua y aumenta la volemia. Otro de los mecanismos de regulación de la presión arterial a largo plazo es el de la hormona antidiurética o vasopresina. Cuando hay una disminución del volumen sanguíneo y la presión arterial, o por ejemplo, provocado esto también por una deshidratación, las células neurosecretoras del hipotálamo sintetizan la hormona antidiurética o vasopresina, que, como estudiaron en sistema endocrino, viajan por transporte axónico en vesículas y se almacenan en la neurohipófisis. Desde allí son liberadas hacia la circulación sanguínea. Uno de los efectos de la vasopresina o antidiurética que vimos recientemente es que aumenta la vasoconstricción y eso hace que rápidamente se eleve la presión sanguínea. Por otro lado, en el riñón, en los túbulos renales más precisamente, túbulo contorneado distal y túbulo colector, ya lo van a estudiar con más detalle en renal, esta antidiurética promueve la reabsorción de agua, ¿sí?, a través de las acuaporinas. Este aumento en la retención de agua aumenta la volemia, por lo tanto va a aumentar finalmente la presión arterial que estaba disminuida. Otro mecanismo que regula la presión a largo plazo es el del péptido natriurético auricular. Pero a diferencia de los otros dos mecanismos, de las otras dos hormonas, tanto la aldosterona como la antidiurética, que elevan la presión arterial cuando está baja, el péptido natriurético auricular baja la presión cuando ésta está alta. ¿Cómo lo hace? Células específicas en las aurículas cardíacas se distienden debido a la expansión del plasma, o sea, al aumento de la presión arterial, ¿no? Y secretan un péptido llamado péptido natriurético auricular o atrial.
Las concentraciones elevadas de este péptido inhiben la reabsorción de sodio y agua en el túbulo contorneado proximal y el colector. Esta menor reabsorción de sodio y de agua aumenta la excreción urinaria, lo que ayuda a normalizar el volumen sanguíneo. Como dice allí, aumenta la natriuresis, ¿sí?, la excreción de sodio, y la diuresis, la excreción de orina, lo que disminuye el volumen sanguíneo, la volemia y finalmente la presión arterial. En este esquema vemos cómo actúan vasopresina y el péptido natriurético atrial para integrar ambas funciones. Cuando aumenta el volumen sanguíneo, ¿sí?, vemos allí arriba a la derecha, estoy comenzando a explicar el esquema por ahí, aumenta el retorno venoso. Eso hace que aumente la distensión de la aurícula izquierda, como veíamos recién, y eso hace que a través de fibras nerviosas parasimpáticas disminuya la producción de la hormona antidiurética, por lo tanto va a disminuir la reabsorción de agua. Por otro lado, esta distensión de la aurícula izquierda hace que aumente la producción, la síntesis y liberación del péptido natriurético auricular, que hace que secrete sodio y agua. Todo esto hace que aumente el volumen urinario o la diuresis, como decíamos recién, y disminuya el volumen sanguíneo. Esa disminución del volumen sanguíneo actúa como una retroalimentación negativa por este aumento del retorno venoso. Entonces disminuye la presión arterial. La presión arterial entonces está controlada por la resistencia periférica y por el gasto cardíaco. Sin embargo, en los mecanismos a largo plazo estos dos factores aumentan o disminuyen por acción del sistema de control de la presión del riñón. Entonces, presión arterial, como dice esta fórmula, es igual a resistencia periférica por gasto cardíaco. El control de la presión arterial por los líquidos corporales se logra de la siguiente manera. La retención de líquido aumenta el retorno venoso, lo cual incrementa el gasto cardíaco. Y el aumento del gasto cardíaco aumenta el flujo de sangre por todos los tejidos, lo cual aumenta la resistencia periférica. Por último, vamos a conocer qué es un electrocardiograma normal o ECG. El ECG es un trazado de la actividad eléctrica que se produce en cada latido cardíaco. ¿Qué significan esas ondas que están graficadas a la izquierda? La onda P representa la despolarización de las aurículas, es decir, el paso de una corriente de despolarización desde el nodo sinoauricular por la musculatura de ambas aurículas. El complejo QRS representa la despolarización de los ventrículos. La repolarización auricular queda enmascarada dentro del complejo QRS debido a la pequeña amplitud de la misma. Y la onda T refleja la repolarización ventricular. Bueno, hemos finalizado sistema circulatorio, espero que les haya servido esta explicación y bueno, nos reencontraremos en otro tema. Chao.